Semana Santa. Martes de controversia. A continuación, la prédica a cargo de nuestra hermana Mayra Lireni. El Señor les bendiga, hermanos. En esta preciosa tarde estamos en nuestro tercer día de celebración de la Semana Santa, el día de hoy, martes 30 de marzo. Y el tema es trampas y sutilezas. Vamos a estar leyendo dos citas bíblicas. La primera es en Marcos 11 del 27 al 33. Marcos 11 del 27 al 33. La bendita palabra del Señor dice de la siguiente manera: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondió Jesús, les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahí adelantito en el capítulo 12, versículos 13 al 27. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero y de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondió Jesús, les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Aleluya. Vamos a orar. Amantísimo Señor, que moras en los cielos, gracias, Padre Celestial, por esta semana, Padre Santo, que se está llevando a cabo, por esta Semana Santa. Gracias, Cristo Señor, Jesús del cielo. Te pedimos que bendigas la vida de cada hermano, de cada hermana que esté escuchando las predicaciones correspondientes.
Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo sea, Padre bendito de amor, quien llene la vida, los corazones y quien hable a ellas a través de estos mensajes, Padre Celestial, que se van a estar transmitiendo. Te alabamos, Padre Celestial, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para poder entender y aceptar palabra tuya, Señor Jesús, que eres tú quien habla a través de nuestras vidas, Padre bendito de amor, que eres tú quien nos usa, Padre del cielo. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Cristo bendito. Amén y amén. A manera de introducción, hermanos, vamos a estar viendo, si nos damos cuenta en cada uno de los pasajes que leímos, por ejemplo, en el versículo 27 que dice: volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. En el capítulo 12, versículo 13 dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. En el versículo 18 del mismo capítulo 12 dice: y vinieron a él los saduceos. Entonces, todos estos personajes, hermanos, ¿quiénes eran? ¿Por qué en esta última semana lo atacaban más a Jesús? El tema es, les repito, trampas y sutilezas. Entonces vamos a estar definiendo varios aspectos de esta enseñanza, de esta reflexión, y empezaremos con definir qué es una trampa. El diccionario secular lo plantea como un plan para engañar a alguien, o también como un truco malicioso en el juego o competencia con el fin de obtener provecho. Eso es la definición de trampa, plan para engañar a alguien. Y sutileza viene de la palabra sutil, que significa delicado o ingenioso. Entonces, si nos damos cuenta en el tema y con los pasajes que ya hemos leído, tanto los personajes que estaban ahí, que llegaron a Jesús, que eran los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, los fariseos, los herodianos y los saduceos, todos esos tenían un plan, como dice el versículo 13 del capítulo 12, dice que enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Entonces, lo que ellos querían era hacer un plan para sorprender a Jesús y pues atacarle, ¿no? Pero vamos a estar definiendo quiénes eran estos personajes. Pues sabemos que Jesús tenía la sabiduría del Padre Celestial. Amén. Todos estos personajes, hermanos, eran conocedores, maestros, eruditos de la ley. Y les repito, de manera sutil, es decir, de manera ingeniosa, trataban de poner a Jesús, como se dice comúnmente, en tela de juicio, de sorprenderle en alguna palabra, como dice el versículo 13. Amén. Entonces, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran miembros de una de las principales sectas del judaísmo. Estos eran conservadores, literalistas en su interpretación de la ley, es decir, que lo que la ley decía, eso se tenía que hacer. Amén. Y estos tenían fuertes intereses políticos, controlaban los impuestos de Israel en el Sanedrín. ¿Quiénes eran los fariseos? Estos también eran miembros de una de las principales sectas del judaísmo, y con los saduceos estos eran opuestos. A diferencia de los saduceos, que estos eran literalistas, los fariseos eran legalistas, es decir, que anteponían todo al estricto cumplimiento de la ley.
Eso es ser legalismo, que anteponían todo al estricto cumplimiento de la ley en este caso. Amén. Tenían el apego al ritualismo y tradiciones, eran muy tradicionalistas. Y en su doctrina o su teología daban lugar a la resurrección, a la vida futura y a la jerarquía de los ángeles, cosa que los saduceos no. Si leemos en el versículo 18 del capítulo 12, dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Entonces ellos no creían en la resurrección como los fariseos. Amén. Por eso ellos chocaban, eran opuestos. ¿Quiénes eran entonces los ancianos de la iglesia? Formaban parte del Sanedrín, es decir, del concilio de aquel entonces, y eran los que se encargaban de los asuntos administrativos y civiles en las sinagogas. Los herodianos eran de un partido judío que hasta hoy en día no ha podido identificarse, aparte de lo que el nombre les indica. Eran seguidores de Herodes y su dinastía. Aparecen junto con los fariseos como opositores de Jesús. Los principales sacerdotes eran aquellos que ejecutaban los ritos religiosos y velaban por la santidad del pueblo. Los escribas, estos se volvieron muy legalistas de manera extrema. Estos eran personajes estudiosos de la ley de manera detallada y se dedicaban exclusivamente al examen sistemático de la ley judía, la cual interpretaban y aplicaban a la vida diaria de los judíos. Estos eran los llamados doctores de la ley. Con este panorama, hermanos, y viendo de manera detallada los versículos que ya hemos leído, como dice en el versículo 27, que vinieron a él los principales sacerdotes, ya sabemos quiénes eran, los escribas y los ancianos. En el versículo 13 del capítulo 12 dice que estaban los fariseos y los herodianos. Y en el versículo 18 del mismo capítulo 12 dice que vinieron a él los saduceos. Todos estos personajes, hermanos, a pesar de que los saduceos y los fariseos eran opuestos, todos estos tenían en común algo, que eran opositores de Jesús. Amén. Todos estos querían sorprenderle a Jesús, de manera que querían entrar ellos en conflicto con Jesús, pero Jesús era más sabio que todos ellos. Amén. Entonces, con este panorama vemos que esas personas que eran súper conocedoras de la ley eran muy sutiles en hacerle las preguntas a Jesús, porque querían tenderle una trampa. En los 3 pasajes bíblicos que leímos, vemos de manera clara las preguntas que le hacían a Jesús. Vamos a leerlas. En el capítulo 11, versículo 18, le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? En el capítulo 12, versículo 14, dice que viniendo a ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Estos eran
sutiles. Si nos damos cuenta en este pasaje, todavía le hacen como un preámbulo antes de lanzarle la pregunta, que le dicen: sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Entonces ahí estaban utilizando ellas la sutileza para hacerle la pregunta a Jesús. Pero ¿qué dice Jesús en el capítulo 15? Mas él percibiendo la hipocresía de ellos. Amén. Y pues la pregunta en el capítulo 12, versículo 23, que le preguntan: en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, ahí vemos las preguntas, el tipo de preguntas que le hacían a Jesús era para que ellos querían que Jesús entrara en conflicto con ellos, pero Jesús en cada situación les daba una respuesta muy, muy sabia. Y por ejemplo, en el versículo 17 del capítulo 12 dice: respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él, que a pesar de las respuestas que el Señor Jesús les daba, estos se maravillaban de lo que les respondía. No esperaban obviamente una respuesta así de Jesús, porque la finalidad de ellos no era esa, pero Jesús siempre tenía una respuesta especial para cada pregunta que ellos le hicieran. Así nosotros en el mundo, a nosotros como cristianos, nos van a querer tender trampas y serán sutiles para hacernos caer. Pero si nosotros estamos, hermanos, bien cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús nuestro Señor, nada nos hará caer. Es por ello que es importante tener esa comunicación íntima con el Señor Jesús. Es por ello que es importante tener esta intimidad día con día, en el ayuno, en la oración y en la lectura con nuestro Padre Celestial, para que venga lo que venga, estemos tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si vemos en los 3 pasajes, con la finalidad de probar a Jesús, estos personajes que ya sabemos quiénes eran, les hacían a Jesús cuestionamientos comprometedores. Pero si leemos con atención estos 3 versículos, estos 3 pasajes que ya le dimos lectura, la manera en que Jesús les daba la vuelta era de sorprenderse. Por eso dice en el versículo 17: y se maravillaban de él, porque no esperaban ellos respuesta así de Jesús, porque se suponía que ellos conocían muy bien la ley. Amén. Pero el Señor Jesús estaba siendo iluminado por nuestro Padre Celestial. Tenía esa sabiduría que proviene de lo alto, esa sabiduría que no es humana, esa sabiduría que solo nuestro Padre Celestial sabe dar, y que también puede ser para nosotros, allá como dice en Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice: pídala a Dios, el cual ¿qué? La dará abundantemente y sin reproche. Pero hay que pedirla. Hay que pedirle a Dios de esa sabiduría, amén, para que nosotros también ante cualquier circunstancia de nuestra vida podamos enfrentarla y salir
con la bendición de nuestro Padre Celestial, porque Él nos está dando esa sabiduría divina, salir adelante, ser hombres sabios ante cualquier circunstancia de nuestra vida, pero para ello tenemos que pedirle a Dios, debemos de tener esa intimidad con Dios. Aleluya. Estos cuestionamientos que le hacían al Señor Jesús se agudizaron aún más en esta última semana de Jesús sobre la tierra. Él ya percibía, tal vez ya eran sus últimos días, y que todos estos personajes buscaban la manera de tentarlo, por así decirle, buscaban la manera de hacerle caer con este tipo de cuestionamientos. Pero el Señor Jesús era más astuto que todos ellos. Y damos gloria a Dios por ello, porque no hubo pregunta alguna que el Señor Jesús no la respondiera con esa sabiduría celestial. Y al contrario, ellos se quedaban, yo me imagino que se quedaban callados, viéndose los unos a los otros, diciendo, ay, pues ahora ¿qué le respondemos? ¿Qué le decimos si ya nos ha dejado con un tapón en la boca? Amén. Con el tipo de respuestas que el Señor Jesús les daba, estos de ninguna manera pudieron ganarle a Jesús. Aún así le hicieran la pregunta más comprometedora, no le ganaban. Si regresamos un poquito a la definición de trampa, dice que es un truco malicioso en el juego o competencia con el fin de obtener provecho. Entonces estos personajes conocedores de la ley querían obtener algún provecho malo del Señor Jesús, pero Él, conociendo la intención de los corazones de ellos, les daba la mejor respuesta de tal modo que estos quedaran callados. Querían poner en tela de juicio a Jesús y les resultaba todo lo contrario. Si vemos en los versículos, en el capítulo 11, versículo 31, entonces ellos discutían entre sí, los ponía a discutir entre ellos mismos, siendo ellos conocedores de la ley. Por eso es importante que leamos con atención estos pasajes, y así en los demás pasajes les respondía el Señor Jesús a estos eruditos de la ley, y al final de cuentas ellos mismos terminaban cuestionándose. Amén. En el mismo capítulo 12, versículo 28, vemos otra pregunta que dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Si nos damos cuenta en ese pasaje, ese escriba que se le acercó, no menciona su nombre, dice que los había oído discutir, y sabía que les había respondido bien. Estos personajes conocían y aceptaban que el Señor Jesús les respondía de manera correcta. Por eso ellos ya no decían nada. Por eso ellos ya no seguían, como dice ese pasaje, disputándose con Jesús, porque sabían que el Señor Jesús les había dado una respuesta correcta. Entonces no debemos dejarnos
que las trampas que el mundo nos pone sean ocasión para caer. El diablo sabe muy bien cuál es nuestra mayor debilidad, pero mayor es el que está con nosotros, el que venció al mundo y que hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Yo les animo en el nombre del Señor a seguir adelante. Sabemos que esta semana estamos celebrando la Semana Santa y se van a estar dando diferentes prédicas, diferentes temas. Aprovechemos a tener, si no vamos a subir a la iglesia, tener nuestro altar familiar. Es la manera de estar en comunión con el Señor de manera familiar, de estar en comunión con Dios, con nuestra familia también. Entonces, sigamos, hermanos, adelante. Esta reflexión yo puedo concluir que de manera sabia el Señor Jesús, a pesar de las trampas y las sutilezas que le querían poner, Él siempre salía con la mejor respuesta porque dependía del Padre Celestial. Recuerdo que en una ocasión yo les daba una enseñanza sobre Nicodemo, y en esa enseñanza recuerdo que les había comentado que el Señor Jesús nunca aceptaba la gloria para Él mismo, Él siempre le daba la gloria al Padre. Y así nosotros, por lo que estemos pasando, debemos de darle gracias a Dios por todo lo que estemos pasando, sea bueno o no tan bueno, y pedirle sabiduría al Señor para salir adelante a pesar de las circunstancias. El Señor Jesús sabía que le querían tender trampa, por eso Él siempre les daba la mejor respuesta, porque Él dependía de nuestro Padre Celestial, y así nosotros debemos de entregarle todo al Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida, te la entrego, tómala, Padre Celestial, toma tú el control de ella, toma tú el control de mi vida, toma tú el control de mi familia, toma tú el control, Señor Jesús, de todo lo que yo haga, guíame. Dame sabiduría, Señor, para poder actuar de manera adecuada en cualquier circunstancia que estemos pasando. Voy a terminar, hermanos, con esta lectura bíblica, esperando que esta enseñanza les haya sido de mucha bendición. Y les repito, les animo en el Señor a seguir adelante. Les animo en el Señor a que sigamos teniendo esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Por ahí ya viene el mes de abril y las hermanas damas han repartido un calendario de ayuno y de oración. En esta ocasión, para el mes de abril, toca ayunar en la segunda semana, que es la segunda semana más completa. Toca del 5 al 11 de abril para los hermanos que se quieran unir a nuestras hermanas damas que cada mes están haciendo una semana de ayuno y de oración. Yo les animo en el nombre del Señor a seguir adelante. Y vamos a ir al libro de Hebreos para concluir con esta enseñanza. Al libro de Hebreos, versículos del 1 al 3 y después nos pasamos del 12 al 14. Hebreos 12, del 1 al 3 dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, con paciencia. Dice un dicho: sin prisa pero sin pausa, ¿verdad? Así debemos de nosotros correr nuestra carrera de la fe, sin prisa pero sin pausa, no alejándonos de Dios. Y en los versículos 12 al 14 de ahí mismo de Hebreos dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar. Amantísimo Señor que moras en los cielos, te damos gracias, Cristo Jesús, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más nos enseñas a seguir adelante, a depender de ti, a entregarte nuestra vida por completa, a no caer en las trampas que el mundo nos pueda poner. Bendice a cada hermano, Señor, que esté pasando por alguna situación difícil, complicada en su vida, con su familia. Señor Jesús, que seas tú, Padre Santo, quien llegue a consolar esa alma. Gracias, Padre bendito de amor, porque nunca nos dejas, porque de una u otra manera siempre hablas en nuestra vida. Gracias, Padre bendito, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por todos nosotros, y que hoy llega nuestra salvación en nuestra vida también, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos seguimos escuchando.